tardes, familia venezolana. Un saludo caluroso para todos los que nos sintonizan el día de hoy. Bienvenidos a su programa Cada familia, una escuela. Espacio dedicado a los jóvenes y adolescentes de la patria, cumpliendo con la educación pública, gratuita y de calidad en nuestro país. A mi lado se encuentra mi amiga Minangeli y juntos los estaremos guiando en la tarde de hoy. Hola Minangeli, ¿cómo estás? Hola César, gracias por la invitación. Quiero iniciar el programa dándole a conocer a toda la familia venezolana que hoy es lunes de identidad y soberanía nacional, dedicado a la educación media general y media técnica. Así es, Minangeli. También tenemos que tener en cuenta que tendremos a las profesoras de la modalidad Educación Especial y a los profesores del segmento Recursos para el Aprendizaje. Pero antes de comenzar, quisiéramos recordarles que seguimos en la batalla contra la COVID-19. Por eso es importante usar las medidas de bioseguridad, como por ejemplo, el uso correcto del tapaboca, el lavado frecuente de las manos con agua y jabón y sobre todo, si salimos a la calle, mantener el distanciamiento físico saludable. Así es, César, pero ¿qué te parece si posteamos en las redes sociales las medidas de bioseguridad? En Instagram nos consigues como @cadafamiliaUnaEscuela y dejamos a su disposición nuestro canal de YouTube como Cada Familia Una Escuela Oficial. Podrás encontrar todos nuestros programas. Pero Minangeli, ¿qué te parece si damos inicio a nuestro programa con qué se celebra, qué se recuerda o qué se conmemora un día como hoy? 16 de mayo. Los restos mortales de Rafael Urdaneta son ingresados al Panteón Nacional. Rafael Urdaneta Farías fue un militar y político venezolano, prócer de la independencia de Venezuela, el más leal de todos los leales a Simón Bolívar. El general Rafael Urdaneta, quien se encontraba en Europa sirviendo a la patria en misión diplomática, enfermó en Londres y murió en París el 23 de agosto de 1845, a la edad de 56 años. Interesante ver esta serie de hechos históricos culturalmente significativos en la construcción de nuestra identidad. Pero es momento de continuar con nuestro programa. César, ¿qué más tenemos? Bueno, Minangeli, ha llegado el momento de desarrollar todo el contenido que traemos para la tarde de hoy, dedicado a la familia venezolana y a los jóvenes y adolescentes de la patria. Ya todos nuestros profesores se encuentran en el set para impartir un poco de su conocimiento a cada uno de nosotros. Sean bienvenidos. Buenas tardes, bienvenidos a Cada Familia Una Escuela. El día de hoy vamos a comenzar con una frase de nuestro libertador, la cual reza como aparece en la imagen: las naciones marchan hacia su grandeza al mismo paso que avanza su educación. Y con esto le da la bienvenida al profesor Jesús Martínez. Comenzamos hoy con arte y patrimonio. La clase del día de hoy vamos a estar hablando de lo que sería patrimonio cultural histórico. Cuando hablamos de patrimonio es aquel bien, ¿sí?, que genera, que forma parte de la cultura de un estado, de una nación y que tiene algún significado profundo, ¿sí? Cuando hablamos de histórico es porque marca precedente en un evento que ha trascendido en la historia de ese lugar. Por ejemplo, vamos a ubicarnos en la primera lámina donde nos aparece el Arco de Carabobo. Este arco representa aquella batalla que se fraguó, que formó parte de lo que sería nuestro proceso independentista. El Arco de Carabobo, como una muestra cultural, una muestra de nuestro patrimonio, es una arquitectura bastante única y de gran envergadura. Luego de esto vamos a pasar a uno que lo que son los cotidianos caraqueños han visitado, que sería el monumento a los próceres. Aquí están erigidas una serie de estatuas donde están representados nuestros próceres, aquellos que lucharon, aquellos que forman parte de lo que sería nuestra historia, la historia de Venezuela, que aportaron en su batalla, con su inteligencia. Claro, centro de esto está nuestro gran libertador Simón Bolívar. Luego vamos a pasar a la siguiente lámina y vamos a tener como muestra también de este patrimonio cultural histórico lo que sería la estatua de nuestro libertador Simón Bolívar. ¿Sí? Aquí lo vemos erguido montado en su caballo, donde demuestra ese proceso en el que él estuvo como libertador, con ese título, en esas luchas que se fraguaron para consolidar nuestra independencia. Luego pasamos a otro que es bastante importante, sobre todo desde el punto religioso, que sería al monumento a la Virgen de la Paz. Monumento a la Virgen de la Paz
es una arquitectura bastante grande, con unas características muy particulares, porque, bueno, único, muy parecido a lo que es el Cristo de Corcovado. Tiene sus características bastante resaltantes y sobre todo un punto de reunión para lo que sería esa adoración, esa parte religiosa, recordando que, bueno, en nuestros orígenes, desde el proceso independentista, nosotros hemos tenido esa connotación, ese nexo con la parte religiosa que nos trajeron del viejo continente y después la adoptamos como propia. Luego de esto tenemos otro bastante importante que sería la flor de Venezuela. La flor de Venezuela en el 2013 es declarada Patrimonio Cultural de la Nación, una arquitectura en la que vemos tiene un significado bastante anecdótico, porque precisamente la flor cuando abre habla de prosperidad, también combina la parte arquitectónica, lo moderno, con uno de esos símbolos patrios, florecer o el evolucionar, el cambiar. Estos son parte de lo que nosotros podemos catalogar como nuestros patrimonios cultural histórico, desde lo arquitectónico, podemos ir hasta lo natural también, que precisamente ha marcado un precedente en lo que sería la historia de nuestro país. Luego de esto vamos a pasar ahora con segundo año, lo que sería el patrimonio ahora cultural artístico. Estos tienen gran similitud, pero va a caracterizar esa expresión artística para reflejar un punto de vista. Tenemos, por ejemplo, como nos aparece en la lámina, la esfera de Jesús Soto. También en lo que sería nuestra capital es una de las características más resaltantes. Es algo hasta cotidiano en ese paisaje caraqueño, de gran envergadura, forma parte con unos elementos bastante llamativos a la vista y, bueno, termina de adornar y combina perfectamente con ese Ávila de fondo, ¿no? Luego de eso vamos a tener otro que va a ser un baluarte también de lo que sería ese patrimonio cultural desde la parte artística. Tenemos el aula magna de la UCB. La proporción de esta edificación es sumamente amplia y aparte no solo eso, también vamos a tener que tiene unos elementos artísticos donde hay una combinación de elementos, sí, como podemos ver, un techo con unos decorados bastante puntuales que no solamente van a ayudar en la parte decorativa, sino que van a complementar con una buena acústica y con un buen espacio para diversos eventos que se van realizando en esta gran casa de estudio. Luego de ello vamos a tener lo que es el Abra Solar, ubicado en Plaza Venezuela. Un patrimonio cultural artístico con unas características entre lo moderno, donde vamos a ver el manejo específicamente de los metales para formular un atractivo también, combinando lo que son los elementos eólicos, ya que es un lugar donde tenemos gran corriente de aire, entonces va a ser un atractivo tanto en el día, en la noche, y bueno, va a adornar también ese espacio en nuestra ciudad capital. Luego de esto, bueno, pasamos para comenzar con Geografía, Historia y Ciudadanía, vamos a entrar con otra frase de nuestro libertador: Dios da la victoria a la constancia. Precisamente, bueno, esto para fomentar a ustedes, nuestros estudiantes, a lo que es la educación, a perseverar, y precisamente cuando ya estamos en este tercer momento pedagógico, finalizando nuestro periodo académico, ya estamos en la recta final, entonces vamos a mantener esa constancia ligado a las palabras de nuestro libertador. Entonces sí, ahora comenzamos con Geografía, Historia y Ciudadanía. Comenzamos ahora con primer año, ¿sí? Vamos a trabajar lo que es invasión, conquista de nuestros territorios. Precisamente vamos a recordar un poco que cuando llegan los colonizadores acá a nuestro continente, las personas venidas de España, empieza un proceso. Este proceso denominado como proceso de invasión y conquista. Ellos empiezan a apoderarse de este territorio y se empiezan a dar una serie de inconvenientes. Precisamente, como mencionaba anteriormente, hemos mencionado en algunas clases, hay un proceso en el cual una parte de la población autóctona de nuestro territorio los recibió con las manos abiertas, recordándoles que como ellos eran politeístas, ellos adoraban a diversos dioses. Y cuando ellos reciben a los blancos, a las personas de España, sí, los blancos, con ese ropaje, con ese color de piel muy puntual, con esas embarcaciones llamativas, para ellos era la concepción de un dios. Precisamente por eso algunos no se rebelan de manera inmediata, sino que los reciben con las manos abiertas.
abierta. De hecho, esto precisamente va a dar mucho tiempo después de ese proceso del mestizaje. Ahí vamos a tener, bueno, un choque, una combinación cultural, y que precisamente aquellos conquistadores, cuando empiezan a apoderarse de este territorio, van a intentar implementar las viejas costumbres. Una de las características bastante resaltantes es el proceso de la implantación de la dieta. ¿Qué es la dieta? Es precisamente los alimentos que se daban en el viejo continente, aplicarlos para este territorio. Sin embargo, ahí van a tener diversas problemáticas, porque no todos los alimentos que podían ser cultivados en este continente lo podían realizar en el nuevo. ¿Por qué? Porque era un clima totalmente diferente, un suelo totalmente diferente, y bueno, van a empezar ese fogueo. Va a ser una de las debilidades o de las problemáticas que se va a conseguir en el proceso de la conquista, ligado también a esas revueltas que van a dar diversas tribus autóctonas del espacio para poder mantenerse, ¿sí? Porque bueno, hay un proceso, recordando que el proceso que hablamos hoy es el proceso de conquista, el proceso hispánico, que es ya con la llegada de los colonizadores. El proceso anterior a la llegada de esto se llama la Venezuela prehispánica, Venezuela virgen o Venezuela sin el contacto del viejo continente. Siguiendo con esto, entonces pasamos a lo que sería segundo año. Hoy vamos a hablar sobre lo que es la organización social. Como nos aparece reflejado en la lámina, tenemos una pirámide donde nos vamos a tener en la punta lo que serían los peninsulares. Cuando hablamos de los peninsulares, estamos hablando de aquellos nacidos de España que gozaban de privilegios y ocupaban altos cargos de gobierno. Cabe destacar que aquí había un interés comercial también, ¿sí? Un interés comercial, ¿por qué? Precisamente para poder ser reconocidos, podías comprar una especie de título. Ese título te daba el puesto social. Sin embargo, habían personas que no tenían acceso a esta compra. Estas personas eran por lo general los mestizos, los negros, los mismos aborígenes. No eran recibidos para este tipo, porque eran precisamente tratados como lo último. De hecho, cuando vemos como vemos acá en la pirámide, nos aparecen los indígenas y negros en el último escalafón. De hecho, hay otras estructuras donde aparecen fuera precisamente de la pirámide, porque era el puesto que se le daba. Ellos no formaban parte de la sociedad como tal, sino que eran un atributo o la mano de obra. Precisamente por la forma en que se da el proceso de nominación, ellos eran una mano de obra necesaria hasta cierto punto, que poco a poco la misma corriente de los españoles tuvo que irlo culturizando para poder ampliar, digamos, esa forma. Luego de esto, bueno, teniendo en cuenta lo que es la colonia, o en este caso esa estructura social, vamos a pasar a lo que es el repartimiento en la encomienda, o específicamente la parte de la economía colonial. Cuando llega acá el viejo continente, lo que son los colonizadores, ellos empiezan a apropiarse, como les dije anteriormente, de esos bienes. Esos bienes van a tener que ser modificados, van a tener que ser organizados para ser distribuidos los beneficios al Estado español. Precisamente, bueno, ese es el repartimiento y la encomienda, pues, el organizar de manera administrativa los fondos que se conseguían en el nuevo continente para ser apropiados o ser utilizados por España. Por eso, de esta manera, bueno, es importante cuando hacemos esta locución no quedarnos simplemente con lo que nos aparece acá en el programa, muchachos. Es importante utilizar los materiales visuales, es importante consultar las redes y los beneficios. Vemos en pantalla las actividades, primero para arte y patrimonio, tenemos nuestras actividades y luego tenemos las actividades de geografía, historia y ciudadanía. Bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Se despide el profesor Jesús Martínez y nos vemos en una próxima clase de Cada Familia Una Escuela. Buenas tardes. Buenas tardes, bienvenidos a su programa Cada Familia Una Escuela. Soy el profesor José Sirit, docente en las áreas de formación, geografía, historia y ciudadanía y formación para la soberanía nacional. En el caso de geografía, historia y ciudadanía, como ustedes saben, vamos a trabajar los niveles de cuarto y quinto año. Y formación para la soberanía nacional, los únicos dos niveles que trabajamos conjuntamente con ustedes estudiantes en los liceos, en este programa, en los distintos espacios, que son solamente igualmente cuarto y quinto año de educación media general. Perfecto. Bien, comenzamos entonces con
Geografía, Historia y Ciudadanía. En este caso, ya hemos tocado a lo largo de todos estos programas, alrededor de 4 programas, hemos tocado todo el compendio de situaciones, de procesos que vivimos en la época de independencia. Todos esos procesos, repito, que se dieron, todas esas situaciones, todos esos hechos que desencadenaron finalmente el proceso de independencia. Pero debemos decir que fue una independencia, digámoslo, desde el punto de vista territorial. Perfecto. Y quizás desde el punto de vista político. ¿Por qué? Porque el tema precisamente que vamos a tocar hoy, en el caso de Geografía, Historia y Ciudadanía, es el tema de la colonización. ¿Okay? Término que probablemente ustedes, apreciados estudiantes y queridos representantes, conocen. Pero el tema en sí que queremos abordar también es la neocolonización, que ese sí es un proceso que ha persistido, ¿okay? Ha quedado presente a lo largo de toda nuestra historia, a lo largo de todos estos siglos que han pasado, luego del proceso, o luego, mejor dicho, de incluso la época precolombina, ¿okay? Que fue antes de la colonización como tal. ¿Okay? Bien, entonces comenzamos con este tema. Fíjense, en el caso de la colonización, repito, como ustedes probablemente deben saber, es un proceso de dominación. ¿Okay? Por lo general, esa dominación se da por la fuerza. ¿Okay? Esa dominación se da por la fuerza y es netamente casi un hecho político, militar. Esa es la colonización. La colonización, como la conocemos, se dio hace aproximadamente 6 siglos, un poco más de 6 siglos. ¿Okay? En el caso de nuestro país, de lo que conocemos hoy como Venezuela, ¿okay? Y me atrevería a decir el continente, esta parte del continente de Latinoamérica, ¿okay? O de Sudamérica. Acuérdense que el continente americano es uno solo, como lo decía Bolívar, y como realmente es. No debemos permitir, haciendo un poco de paréntesis aquí del tema, no podemos permitir, o no debemos permitir, mejor dicho, que entes o naciones imperialistas o aquellos entes imperiales no secuestren los términos. Al decir americanos, no se circunscribe solamente a una nación, perfecto, a un compendio de naciones imperialistas, sino como muy bien nos decía nuestro libertador, el general en jefe Simón José Antonio Bolívar, que americanos somos todos los que hacemos vida, habitamos, estamos, nos desarrollamos en el continente, todo lo que abarca el continente americano, a pesar de que nos dividimos en 3, Norte, Centro y Suramérica. Perfecto, pero americanos somos todos. Entonces, bien, tocando este tema, volvemos a lo que es la colonización. Como bien se conoce, es aquel dominio que vivimos hace poco más de 6 siglos, ¿okay? Tanto político como militar, porque fue algo por la fuerza, ¿okay? Como ustedes muy bien lo conocen. Y bueno, allí comentaba, hace unos instantes comentaba con unos compañeros, que ahí comenzó, por decirlo así, el desastre. ¿Por qué? Porque conocemos el holocausto que ocurrió durante el siglo XX, el pasado siglo XX, perfecto, en la Segunda Guerra Mundial, pero se considera, y así está escrito, aquí se está registrado, que el holocausto, ¿okay? Ese genocidio que ocurrió hace 6 siglos con nuestros indígenas fue muchísimo mayor, ¿de acuerdo? Incluso se explotaron los recursos, casi que acaban con el medio ambiente de Sudamérica, entre otras cosas porque la explotación fue muy devastadora. Perfecto. Entonces, eso fue el proceso de colonización. Sin embargo, a pesar de que hubieron unos procesos, como les dije anteriormente, hace que lo tocamos aproximadamente 4 clases, 4 encuentros, perfecto, dentro de este programa, a pesar de que hubieron unos procesos de independencia, que hubo un proceso independentista, ese proceso, la nueva colonización, persistió y ha persistido a lo largo de la historia. Perfecto. ¿Por qué? Porque bueno, es otra forma de hacer colonización, como lo dice el prefijo, neo, es la nueva colonización, ya no con las armas, quizás no con las armas, perfecto, quizás no por la fuerza, pero sí, sobre todo con lo que es la economía y la cultura. Perfecto, y eso es algo que ustedes, apreciados estudiantes, deben conocer muy bien. Venezuela no escapa a ello, o no ha escapado a esta situación. Así vemos pues como países, o mejor dicho, continentes, por ejemplo el africano o la parte europea,
hay un proceso bien importante allí de neocolonización. En América Latina la neocolonización se ha dado no solamente por países europeos, sino por Estados Unidos de Norteamérica. Perfecto, como país que se ha destacado en el mundo o ha querido imponer su parte allí imperialista. ¿Okay? Sobre todo, pero ahí sí hemos visto situaciones que a pesar de que estamos en el siglo XXI, hemos visto situaciones allí colonizadoras. ¿Por qué? Porque hay una imposición a la fuerza de punto de vista militar, procesos que ya se dan, digamos, por perdido o pasado, pues ya obsoletos. Sin embargo, Estados Unidos persiste en esa situación. Eso hay que decirlo con toda la responsabilidad que desde aquí nosotros tenemos. Perfecto. Fíjense, ese es el proceso de neocolonización. Bueno, principalmente por la cultura, haciendo que países, sobre todo países latinoamericanos, tomen a la vez cultura de esos países. Hay un ejemplo que siempre colocamos en las aulas de clase, en todos los niveles, me atrevería a decir incluso desde primaria, pasando por media general, incluso a nivel universitario. ¿Okay? Y es bastante interesante que a veces caemos en ese error, y digo caemos como venezolanos, caemos en ese error que es, por ejemplo, celebrar, a pesar de que lo hagamos en familia, lo hagamos entre amigos, se torne una situación ahí, entre comillas, digámoslo así, es un término bien coloquial, chévere, pero es la celebración, por ejemplo, del Halloween. Eso no es una celebración para nada, ni siquiera latinoamericana. Perfecto. Eso es una celebración anglosajona, pero hemos tomado esa, por decir un aspecto, un elemento, hemos tomado, en el caso, digamos, volvemos a Venezuela, esa celebración. Y eso es un peligro, muchachos, y público en general, representantes, familiares. Eso es un peligro. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que cuando hay ese proceso de neocolonización, pasando por la economía y sobre todo arraigando una cultura que no les pertenece, pone en peligro la autodeterminación de los pueblos. Y al poner en peligro la autodeterminación de los pueblos, es exitoso el proceso de neocolonización. Entre otras cosas, porque ya no solo es imponer una economía y una cultura, sino incluso imponer un proceso político. Perfecto. ¿Quién va a ser presidente? ¿Quiénes van a ser las autoridades de ese país? Viene impuesto por esa potencia nueva colonizadora. Perfecto. Entonces, por eso es un peligro. ¿Okay? Repito, porque ya trasciende de lo económico, cultural a lo político. Es decir, que socava todo lo que es y viola, obviamente, todo lo que es la autodeterminación. ¿Okay? Es decir, nos quitan la capacidad de elegir nuestras autoridades, ¿okay? De nosotros elegir quiénes son aquellas autoridades que van a garantizar en la medida de lo posible el bienestar a la población y obviamente el bienestar del territorio y garantizar la integridad precisamente territorial. Perfecto. Entonces, es un tema bastante interesante. Como siempre, los invito a que visiten nuestra página web y allí está más amplio este tema. Perfecto. Bien, dentro de las actividades que tenemos para Geografía, Historia y Ciudadanía, en el caso de cuarto y quinto año, tenemos la siguiente. ¿Okay? Para cuarto año, vamos a elaborar un mapa mental, vamos a explotar nuestra creatividad, ¿ok? Es decir, acuérdense que el mapa mental es más elementos, soportes gráficos que lo que vamos a escribir, pero queremos decir algo. Perfecto, entonces vamos a hacer un mapa mental donde vamos a representar el proceso cultural que ustedes lean, que ustedes crean, que ustedes estén convencidos, cómo es ese proceso cultural de neocolonización. Por supuesto, utilizando algunos ejemplos. No solamente en Latinoamérica, que es el proceso más arriesgado, sino, como les dije, por ejemplo, en el continente africano. ¿Okay? Eso es lo que vamos a hacer para cuarto año de bachillerato y, por supuesto, vamos a hacer una puesta en común. ¿De acuerdo? Y en el caso de quinto año, vamos a elaborar un pequeño ensayo sobre, los insto a hacer una lectura de Las venas abiertas de América Latina. El autor es Eduardo Galeano, un compatriota latinoamericano. Vamos a elaborar una lectura, okay, vamos a buscar un resumen y vamos a hacer un pequeño ensayo, por lo menos una, máximo 2 cuartillas, sobre las venas abiertas de América Latina, que más que un libro, okay, más que un ensayo, es una denuncia, okay, es una denuncia de todo ese saqueo que ocurrió a partir, como lo dije anteriormente, hace 600 y tantos años,
del año 1400, casi 1500, cuando hubo un proceso de colonización forzada. ¿Okay? Entonces, más que un libro, más que un ensayo de cómo han sido esos procesos, es una denuncia y eso está vigente, a pesar de que un libro que se escribió, ¿okay?, y se publicó empezando la década de los 70. Repito, Las venas abiertas de Latinoamérica, de América Latina, los invito a que lo lean, de Eduardo Galeano. Perfecto. Bueno, así pasamos al área de formación para la soberanía nacional. Es que precisamente uno de los procesos de neocolonización ha sido, como les dije, la cultura por medio de la comunicación. Perfecto. Así mismo ha sido por medio de la comunicación. Ahora bien, hemos visto que la comunicación es un proceso, como lo hemos revisado. Hemos visto que el medio para establecer esa comunicación son un conjunto de herramientas, un conjunto de instrumentos. Bien, vamos a hablar entonces de lo que es el lenguaje. Así caemos, mejor dicho, de lo que es el lenguaje, que es aquella capacidad, perfecto, aquella aptitud con P que tenemos para establecer ese proceso de comunicación. Perfecto. Y por qué no, para emplear esos instrumentos, esas herramientas para comunicarnos, que no es otra cosa que los medios de comunicación. ¿De acuerdo? Ese es el lenguaje. Bueno, el lenguaje históricamente también se ha utilizado en cualquiera de sus formas, oral, escrito e incluso gestual, para no solamente establecer o dar un mensaje, dar una instrucción, sino incluso para manipular. Repito, a propósito del tema de geografía, historia y ciudadanía, que es la neocolonización. El lenguaje con la comunicación ha sido un proceso, repito, también de manipulación. Tanto así que hay medios de comunicación a lo largo de nuestra historia que han sido utilizados como un arma poderosa para desplazar gobiernos legítimamente constituidos. En nuestro país, lo más reciente ocurrido, no digamos lo más reciente, sino lo más importante, el hecho más, digamos, que más tenemos presente fue en el año 2002, cuando una cúpula militar, digámoslo así, junto con los medios de comunicación, de hecho fue público y notorio, así lo hicieron saber, intentaron derrocar al ciudadano presidente de entonces, Hugo Rafael Chávez Frías. Afortunadamente, los medios, digámoslo de esa forma, ¿por qué no?, patriotas, junto con nosotros, la población en general, logramos restituir ese hilo constitucional que pretendía ser resquebrajado. ¿De acuerdo? Pero ese es el lenguaje. ¿Qué se pone de manifiesto o qué situaciones se ven, digamos, afectadas allí en lo que es la comunicación? Bueno, una serie de situaciones allí, ¿ok? Por ejemplo, o una serie de elementos, como es la expresión, ¿ok? La forma de cómo nosotros vamos a utilizar ese lenguaje, la comprensión, es decir, cómo nosotros utilizamos los códigos para transmitir ese conocimiento, esa información, esa instrucción, ¿okay? El vocabulario, que forma parte igualmente de los códigos, y bueno, otros como por ejemplo la denominación de esos mismos códigos, la fluidez, entre otros elementos. Perfecto. Repito, hoy por hoy debemos tener una comunicación no solamente que sea fluida, sino desde estos medios, por ejemplo, Verbigracia, lo que estamos haciendo hoy, debe ser veraz, perfecto, concisa, si bien es cierto que sea sintetizada, resumida, pero que sea, como dije, concisa, es decir, lo más importante y sobre todo, repito, la veracidad, no solamente del tema, sino del contenido. Bien, como actividades para cuarto y quinto año, en el caso de formación para la soberanía nacional, sencilla, vamos a construir, ¿okay?, y a exponer, a poner en común, al menos 3 tipos de lenguaje, ¿ok? Y obviamente lo vamos a intercambiar con nuestros compañeros y con nuestros docentes. Y en el caso de quinto año, vamos a elaborar un ensayo de al menos una cuartilla, ¿ok? Al menos una cuartilla, acerca de cómo interviene, por lo menos el elemento cultural, en todo lo que es el proceso de comunicación. ¿De acuerdo? Y bueno, podemos incluso acompañarlo con un afiche, ¿ok? Y hacemos exposiciones dentro de los salones. Bien, con esto culminamos el programa de hoy, la temática de hoy. No sin antes recordarles las medidas de bioseguridad. Como siempre, la pandemia no ha terminado.
vamos a seguir instrucciones del Ejecutivo Nacional, continuamos con el uso de la mascarilla, continuamos haciendo lo más que podamos nuestras manos, perfecto. Es importante el distanciamiento físico, no social, el distanciamiento físico para evitar un rebrote de lo que es el COVID-19. Bien, con esto nos despedimos, soy el profesor José Sirit, hasta la próxima, bendiciones. Muchas gracias a todos los profesores por ayudarnos a comprender un poco más sobre estas materias, pero ha llegado el momento de darle la bienvenida a las profesoras de la modalidad Educación Especial, con sus orientaciones de adaptaciones curriculares para los jóvenes y adolescentes de la patria. Sean bienvenidas. Bienvenidos a su programa Cada Familia, una escuela, en el segmento de Educación Especial. Mi nombre es Sarina Herrera, profesora de Educación Especial, y en el día de hoy traigo algunas orientaciones, recomendaciones y adaptaciones curriculares dirigidas a los estudiantes integrados en el nivel de media y para nuestros participantes de los talleres de educación laboral. El docente del área de formación de Geografía, Historia y Ciudadanía trabajó lo correspondiente al periodo histórico desde la invasión y conquista de Venezuela y todos los hechos que a partir de allí sucedieron en nuestro territorio. Es importante que los estudiantes conozcan, revisen nuestra historia para que puedan comprender lo sucedido y también explicar un poco del presente, de nuestro presente histórico. Antes de continuar, vamos a ver entonces las palabras claves en lengua de señas venezolana. El día de hoy tenemos las siguientes palabras claves en lengua de señas venezolanas. Patrimonio cultural. Orgullo. Historia. Conocer. Investigar. Muchísimas gracias, profesora Yolibel, por las palabras claves. Es importante que en casa siempre tomemos nota de cada una de ellas para irlas aprendiendo y practicando cada día. Vamos a ver entonces en la siguiente lámina algunas recomendaciones para los estudiantes. Primero, debes realizar la revisión del contenido en diferentes fuentes. Al buscar por internet, no quedarte solo con la primera opción. Es importante profundizar. Una vez seleccionados los materiales, realiza la lectura comprensiva de cada uno. Luego de la primera lectura, selecciona las ideas principales y secundarias de aquellos contenidos que te parecieron más interesantes y acordes con la actividad. Realiza el análisis crítico de lo leído colocando tu punto de vista una vez que hayas realizado la lectura de todos los materiales. Apóyate en un adulto si presentas alguna duda o requieres orientación y aprovecha el aprendizaje colaborativo para compartir ideas y puntos de vista con tus compañeros y docentes de las áreas de formación. También te puedes apoyar en videos que estén en la red y analizarlos posteriormente. Por otra parte, en el área de arte y patrimonio, la docente trabajó el referente teórico práctico relacionado con patrimonios culturales y nacionales de nuestro hermoso país. A propósito, te invito a ver el siguiente video. Venezuela comienza a mostrar interés por la preservación de determinados lugares considerados históricos desde el siglo XIX en el gobierno de Antonio Guzmán Blanco, cuando se creó el Instituto para la Enseñanza y Progresos de las Bellas Artes en Venezuela. Posteriormente, a este instituto le fue dada la misión de resguardar documentos y otros objetos de importancia histórica para el país. Es en el siglo XX, a través de dos leyes en 1945 y 1993, cuando el cuidado y resguardo del patrimonio histórico-cultural pasa a ser de interés para el Estado. La ley de 1945 fue el primer intento por legalizar el cuidado y conservación del patrimonio, el cual estuvo bajo el cuestionamiento de diferentes entes, por considerarla poco específica y elemental. 40 años fueron suficientes para destruir la historia arquitectónica ante el abandono, la desidia e intereses personales.
Fue la ley de 1993, denominada la Ley de Protección y Defensa del Patrimonio Cultural, la que logró avances significativos. Entre los elementos que la constituyen se encuentran los bienes muebles e inmuebles de cualquier época de valor histórico o artístico, las poblaciones y sitios por sus valores típicos, tradicionales y naturales, los testimonios históricos y arqueológicos, el patrimonio vivo, es decir, costumbres, tradiciones, vivencias, manifestaciones musicales, ritos, creencias y el entorno ambiental o paisajístico. Una vez publicada la Ley de Protección y Defensa del Patrimonio Cultural, se establecieron las condiciones exigidas por la UNESCO para declarar la ciudad de Coro como Patrimonio Cultural de la Humanidad, con el fin de proteger de la destrucción su zona histórica. Esto implicó un trabajo solidario por parte de las comunidades, quienes emprendieron un proyecto denominado Todos por Coro, el cual fue un claro ejemplo en Venezuela del interés de la comunidad organizada de defender su patrimonio, demostrando conciencia histórica e identidad con su espacio. En la actualidad, son 10 patrimonios de la humanidad venezolanos declarados por la UNESCO: Santa Ana de Coro y La Vela, Parque Nacional Canaima, Ciudad Universitaria de Caracas, los Diablos Danzantes de Venezuela, la Parranda de San Pedro en Guarenas y Guatire, la tradición oral Mapoyo y sus referentes simbólicos en el territorio ancestral, conocimientos y técnicas tradicionales vinculadas al cultivo y procesamiento de la curagua, el Carnaval del Callao, representación festiva de una memoria e identidad cultural, cantos de trabajo de los llanos de Colombia y Venezuela, programa biocultural de la salvaguardia de la tradición de la palma bendita en Venezuela. Es importante destacar que la concepción de la preservación, rescate y conservación del patrimonio histórico-cultural de Venezuela debe ir acompañada de la idea de que tiene que ser útil para la vida. Se deben convertir estos espacios y tradiciones en elementos para aprender del pasado, comprender el presente y quizás encontrar soluciones para el futuro, donde la educación guíe este proceso. Muy bien lo expresó Mario Briceño Iragorri en 1989. Hay necesidad de que sean respetadas las puertas, los zaguanes, los aleros, los altares, las calles, las piedras donde aún permanece enredado el espíritu de los hombres antiguos. Al lado de la civilización y del progreso, que piden ancho espacio, deben quedar las antiguallas que dan fisonomía a las ciudades, del mismo modo como la poesía y los cantos populares tienen legítimo derecho a ser conservados, junto a los cantos de los grandes poetas, como expresión fisonómica del pueblo. La invitación entonces es a conocer, proteger y querer a nuestra hermosa patria. Y de esta manera entonces nos despedimos por el día de hoy, recordándoles que ser diferente es algo común. ¡Nos vemos! Bienvenidas y bienvenidos, jóvenes de la patria. Una vez más en su programa Cada Familia Una Escuela, en su espacio fabuloso como lo es Recursos para el Aprendizaje. En la continuidad de este objetivo del tema generador, como lo es la independencia, soberanía y autodeterminación de los pueblos. Vamos a dar como secuencia en las explicaciones de GHC y Arte y Patrimonio. Fíjense, acá les voy a mostrar una infografía. Fíjense, acá tenemos una infografía. Es una herramienta, ¿verdad?, que está basada en la construcción de un diseño gráfico que enfoca únicamente con imágenes para dar una pequeña visualización en cuanto al tema y vamos enfocando cómo vamos a tratar cada uno de los puntos a explicar. Vamos a dar en GHC con esa temática de Bolívar y Miranda,
en la independencia. Fíjense ustedes, vamos a ir dando ese enfoque de ese 19 de abril de 1810, que fue el primer paso para esa primera república, de 1810 a 1812. ¿Por qué? Porque la polémica era no más que esa discusión, para no decir pelea, ¿verdad?, entre hermandades que en ese momento, cuando ocurre la invasión, por esta mezcolanza que estamos representando en esta pequeña infografía, es lo que logra resaltar esa discusión entre esos países, porque justamente de 1810 a 1812, nuestro Bolívar hace esas respectivas reuniones para luego conformarse la Sociedad Patriótica, donde también iba a participar Francisco de Miranda. Y sucesivo a eso, hacemos y representamos esta infografía para enfocar con pequeñas imágenes, fíjense acá, como herramienta y recurso, vamos a visualizar acá esta principal, que es un indígena. Lo dice aquí con texto, letras, no lo dice, ¿verdad?, ni con palabras, pero nada más con el tipo de imagen, la representación, podemos evocar única y exclusivamente la parte indígena. Acá tenemos el blanco, tenemos sucesivo a ello la tez morena, oscura, el cabello bastante crespo, que le llamamos en ese momento negro, y así sucesivamente con esas otras mezclas para obtener lo que es mulato, sambo y la parte indígena, que es la madre de todo este proceso de mezcolanza. Entonces, en este tipo de representación de diseño gráfico llamado infografía, podemos utilizarlo para recursos de diseños, dibujos, imágenes, porque no solo puede ser dibujado, puede ser con imágenes recortadas, colocadas, pegadas de manera adhesiva, y así lo vamos a ir representando con una infografía. Ahora vamos a hablar en arte y patrimonio con una pequeña representación de lo que va a ser los patrimonios culturales históricos y patrimonios culturales artísticos. Vamos a la palabra raíz de todo este tema o tejido temático, que va a ser el patrimonio. ¿Qué es patrimonio? Como hemos venido trabajando, es todo lo que nos pertenece, esos bienes que son únicos, característicos y que nos identifican, en este caso, como patria, como Venezuela. Y los vamos a dividir en patrimonios culturales históricos y patrimonios culturales artísticos. Vamos a utilizar en este caso una herramienta con imágenes. La primera imagen que vamos a visualizar va a ser para el patrimonio histórico, que va a ser la Casa Natal del Libertador, ubicada acá en Caracas. ¿Qué vamos a hacer allí? Bueno, es una estructura y dentro de ella, arquitectónicamente, ¿verdad?, y al visitarla vamos a encontrarnos con todo lo que utilizó nuestro Libertador, desde su ropa, su calzado, toda esa serie de cosas que él poseía, e inclusive hasta su espada. Cuando él desenvainaba aquella espada para luchar por nuestros intereses y nuestra independencia, también está colocada allí. Entonces, esa imagen es la representación del patrimonio cultural histórico. Y en nuestra segunda imagen vamos a identificar el arco de triunfo de la batalla de Carabobo, porque justamente fue la batalla que selló nuestra independencia. Recuerden ustedes que venimos trascendentalmente a nivel educativo de haber trabajado con ese 19 de abril de 1810, que fue el decreto de nuestra independencia. Y luego, posterior a ella, el 5 de julio sería la firma del Acta de la Independencia de 1811. Entonces, ahora la tercera imagen que vamos a visualizar nos muestra un patrimonio cultural, pero natural. ¿Por qué? Porque tenemos en el Parque Nacional Canaima una representación majestuosa de nuestra naturaleza, de nuestras comunidades indígenas, e inclusive hecha y decretada patrimonio único, universal, como lo es el Salto Ángel.
No me queda más nada que decirles que investigar y reforzar esos conocimientos en el canal YouTube, donde tenemos esos materiales allí alojados única y exclusivamente en la página de Cada Familia Una Escuela y recursos para el aprendizaje. También vamos a utilizar nuestra colección Bicentenario, nuestra revista Tricolor, que también estamos optando por trabajarla en digital. No me queda más que desearles que les haya gustado y nos vamos a despedir. ¡Chao! Y de esta manera hemos culminado por la tarde de hoy. Pero primero, quiero agradecerle a toda la familia venezolana que nos estuvo acompañando durante esta jornada para la formación de los jóvenes y adolescentes de la patria. Pero Minangeli, no debemos olvidar agradecer a cada uno de nuestros profesores que nos acompañaron en la tarde de hoy e impartieron un poco de su conocimiento a cada uno de nosotros. Así es, César. Pero recuerda que seguimos en la batalla contra la COVID-19 y debemos continuar con el uso correcto del tapabocas, el lavado frecuente de las manos con agua y jabón y si salimos a la calle, mantener un distanciamiento físico saludable. Así es, Minangeli, pero ¿qué te parece si les damos las redes sociales a cada uno de nuestros televidentes de nuestro canal Vive TV? En Instagram nos consigues como @ViveTVOficial, en Facebook como Vive Televisión, en Twitter como @ViveTVOficial y en nuestro canal de YouTube nos puedes conseguir como Vive TV Oficial. Pero, ¿qué más nos falta, Minangeli? Nos falta invitar a todo nuestro público a que nos sintonice de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana y de 2 a 3 de la tarde por tu canal Vive TV. Y por tu programa favorito, Cada Familia Una Escuela. ¡Chao!